Totalmente. Recordemos que hay consultoras que venían dando 6 para junio. Sí. Sale el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires y está por debajo de lo que habían dicho las consultoras. Es un dato tremendo. Llora el kirchnerismo que quería que esto diera mal, que estaban desesperados porque la inflación le estaba generando una imagen positiva a Milei. Bueno, Milei tenía razón. En la ciudad de Buenos Aires, Pancho. Efectivamente, se acaba de conocer 4,8% es la inflación correspondiente a junio en la ciudad de Buenos Aires. Es más baja de la que preveían muchas consultoras, pero recordemos que en la ciudad, sobre todo en la canasta de la ciudad de Buenos Aires, tiene mucha incidencia los regulados, las tarifas, el transporte. Entonces es un muy buen número para lo que se suponía que iba a dar. Vos me preguntabas recién respecto del INDEC. El mes pasado había dado 4,4 y el INDEC 4,2. Es decir, viene dando arriba. Últimamente un poquito más arriba. No tenemos la serie desde enero a esta parte de la ciudad de Buenos Aires. No. Bueno, no importa. Podemos buscar. 4,8. El anterior del mes 4,4. 4,4 a la ciudad de Buenos Aires. El INDEC había sido 4,2 y ahora el número del INDEC se va a conocer el viernes próximo. Recordemos que en el INDEC tiene más incidencia, por ejemplo, alimentos y bebidas que los regulados. En Capital Federal es al revés. O sea, si se mantuviese... La proporción tendría que dar un poquito más abajo que esto, lo cual sería... 4,6, claro, o sea, parecidísima a la del mes pasado. Sí, sería un número impactante, veremos, ¿no? Festejaría en ese caso Milei, ¿no? Totalmente. Recordemos que hay consultoras que venían dando 6 para junio. Sí, claro. El mayor aumento fue en seguros, 11,7, seguros y servicios financieros, tarifas, sobre todo luz y agua, 7,3%. Todo esto es por arriba del promedio, es 4,8. ¿Y alimentos tenés por ahí a la mano? ¿No? Alimentos y bebidas dio muy bajo, 2,7. Te diría que es el número más importante, que hay que mirar con mucha porque atención. Es el que tiene mayor ponderación, ¿no? Por eso es que da un poco más abajo. Después tenemos transporte 4,7, hubo aumento del subte, recordemos, información y comunicación 4,9, educación 6,5%. Bueno, esto es más o menos lo que... Y sigue muy arriba restaurantes y hoteles dio, ya te digo, 6,4. ¿Sabes qué? Que me parece que en el tema de restaurantes y demás hay como una disparidad de precios. O sea, hay como una... encontrás cosas absolutamente disparatadas de precios y otras que se han mantenido para conservar clientela. Bueno, realmente muy buen número, como escuchamos, para lo que debía dar según consultoras. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires se estaría cortando la racha de meses consecutivos de baja. No me parece algo negativo para nada, teniendo en consideración que es apenas por arriba del dato previo. De hecho, según el INDEC, el dato, si hablamos de todo el país, había dado en 4,2%. La inflación de Cava había dado 4,4%, ahora dio 4,8%. Me parece que ese 0,4 no es menor, capaz es lo que suman varios meses en otro país, acá se sumó en un mes, pero entendamos que de venir de una hiperinflación de un 30% que nos dejó Massa, bajarlo a un 4,4 o a un 4,8, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, es un número tremendo. Y esto es mejor todavía si consideramos de que yo mismo lo mostré en videos previos, que se calculaba que para este mes la inflación, estoy hablando siempre de Cava, no nos olvidemos, porque después viene alguien y me dice, no, yo soy de Venado Tuerto y subió, no, estoy hablando de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si pensamos que las consultoras hablaban de 5,5, algunas hasta 6, que termina dando 4,8, me parece que es muy positivo, o sea, está muy por debajo de las expectativas de muchas consultoras. Pero además está muy por debajo de las expectativas que tenía el kirchnerismo. Que el kirchnerismo, a la oposición, no le interesa que la inflación baje, no le interesa que la economía mejore. No, al contrario. Justamente lo que quieren es que a Milei le vaya mal. Pero no, por suerte, esto no está sucediendo. O sea, el impacto que ha tenido en los precios estuvo además significativamente influenciado por tarifas reguladas, transporte.
Entonces iba a haber algún cambio notorio. Pero además, si vemos alimentos, o sea, fue tremendo. Tremendo. O sea, bajó muchísimo en las últimas semanas. Les mostré en su momento que hubo semanas en las que la inflación en alimentos había sido cero. Es decir, los precios de los alimentos se habían quedado estancados totalmente. Sí está acá metiendo mucha presión, como decía, las tarifas, luz, agua, los servicios. Ellos están subiendo bastante por arriba de estos datos de inflación. Mucho más del 4,8, casi el 5. Estamos hablando capaz de entre un 7, 10 hasta 12 en algunos casos. Esto es lo que está tirando todavía para atrás. De todas maneras, creo que en algún momento se van a empezar a estabilizar las tarifas. Sí sigue habiendo, como escuchábamos, disparidad de precios en un montón de cosas. No nos olvidemos que el desastre que dejó el kirchnerismo generó, sin lugar a dudas, una distorsión de precios. No se entienden los precios de nada. O sea, hay cosas como la ropa que capaz vale 3 o 4 veces más de lo que vale en países de al lado. 3 o 4 veces. Hagan el chequeo ustedes entrando a páginas de empresas internacionales. Y después tenemos datos de alimentos que están mucho más baratos que los países de al lado. Entonces hay una distorsión total. Esto se tiene que ir arreglando en 6 meses, no se va a arreglar. Repito, como decía antes, me hubiera gustado, creo que a todos, que siguiera bajando, que fuera un dato más de inflación consecutiva bajando. No se dio así, pero también hay que entender una realidad. El desastre que dejaron es tremendo. Estas distorsiones de precios van a impactar. Entonces, además, que suba un 0,4% más respecto al mes anterior, después de la hiperinflación que dejaron, que estaba en 30% en diciembre, me parece que no es un dato que preocupe. Ahora, sí empezaría a preocupar, y sería el primero en decirlo, en caso de que siga subiendo. Si empezamos a ver ahora mes a mes, que en vez de que sea 4,8, 4,9, después 5, 5,2, 5, y empieza a subir, bueno, ahí sí sería preocupante. Claramente ahí sería muy preocupante. Pero por ahora me parece que es un dato alentador. Además, no es lo que esperaban las consultoras. Porque una cosa también era pasar de 4,4 a lo que esperaban las consultoras, que era 6, y ahí sí empezaba a generar alarmas. Si después bajaba de 6, de nuevo a menos de 6, está bien, dejaba más tranquilo. Pero que haya sido de 4,4 a 4,8, bueno, es un poco de ruido dentro de esta bajada. No se podía extender en el tiempo, creo, demasiado esta racha. Si ahora sigue bajando, bueno, nos quedamos tranquilos. Lo importante es ver que está disminuyendo, que mes a mes hay una baja y que las veces que haya subida, como en este caso, que sean menores. Repito, ni siquiera las expectativas de mercado de las consultoras eran estas. O sea, rompió todas las expectativas, se veía un número muchísimo más alto, mucho más. La verdad que de 4,4 a 6. Y además la del INDEC referido al país después suele dar un par de puntitos menos, así que puede ser que si la de Cava, digo, siguiendo esta lógica, si la de Cava fue 4,4 y después la nacional fue 4,2, entiendo que si dio 4,8 ahora la de Cava, cuando salga la nacional, no sé, podría dar entre 4,6, 4,5, 4,7 por ahí. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de lo que te decían las consultoras y que no terminó siendo, de esta baja de la inflación, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si está el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con moto, hasta la próxima. Chau.